Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a este vuestro canal Rumbo a la Supervivencia. ¿Qué quiero tratar hoy en esta sección de opinión y que quizá vosotros me lo vais a decir? La creemos aparte. No solo va a estar el tema que vamos a tratar en la sección opinión, sino que quizá creemos una sección que se llame Historias de la asterisco, 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 mili. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Todo depende de ti. Bien, cuéntame un poco ahí en comentarios cuando termines el audio qué te parece, si estarías dispuesto a entrar ahí en unas entrevistas que te hiciera yo a ti o algún amigo que conozcas para que creemos esa sección. Si no es así, pues lo dejaremos en opinión porque esto que voy a tratar yo creo que es interesante y que hay personas que les va a llamar la atención. Verás, ya sé esta frase muy manida que dice, es que me habéis preguntado muchos, pero es que es verdad, resulta que me habéis preguntado muchos. No digo que es que me vais escribiendo en el canal, Arturo, habla de qué era la mili. No, pero sí que es verdad que mientras doy cursos, yo tengo ya 53 años, pues yo mientras doy cursos aquí en Costa Rica, que es donde vivo ahora, pues sale el tema de la mili, porque bueno, pues yo hice la mili en una unidad de montaña, pues ahora lo voy a comentar y tal, y hay cosas que aprendí ahí, hay cosas que he aprendido de amigos militares que he tenido después, y claro, Costa Rica es un país que no tiene ejército, entonces les llama mucho la atención el tema de, pero Arturo, ¿cómo era? ¿Qué era eso de la mili? ¿Qué ibas ahí y qué hacíais? Muchos me preguntan, pero ibas a la guerra y matabais personas y tal. Entonces, yo me di cuenta que había una falta de conocimiento del ejército aquí en Costa Rica, de lo que significa el ejército y de lo que hace, repito, al no haberlo. Pero luego me he dado cuenta también, hablando con otras personas, porque aunque vivo aquí, tengo muchísimo contacto continuo con personas de España, que también en España hay un desconcierto ya de lo que es el ejército. ¿Por qué? Porque los que hicimos la mili, yo tengo 53 años, como he dicho, y la hice en el 92, yo fui el tercero del 92, y unos pocos años después se quitó la mili. Yo no recuerdo exactamente cuántos, pero pocos. No quiero aventurar, pero yo creo que 4 años después, no sé, 96, igual estoy un poco ahí liado y alguien me dice, va, te has ido en 4 años, pero vamos, que poco después se quitó la mili. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había una generación como la mía, que sabíamos muy bien lo que era la mili, lo que era el ejército, cómo funcionaba el ejército, teníamos unos ciertos conocimientos del ejército porque tu familia había ido, tu padre te había estado contando batallitas toda la vida de la mili, de lo que le había pasado. En el caso mío, pues mi padre estuvo en el Pardo, y claro, me he pasado la vida oyéndole las historias de cuando a él le tocó la mili, él lo hizo en las milicias universitarias. Y claro, a ver, mi padre era alférez de complemento y las fotos están colgadas por casa y tal. Y eso hace que de alguna manera pues entendiéramos que era la mili, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo que, y claro, luego además la hacíamos, ¿qué es lo que veo ahora? Que hay una sección, una cantidad de gente que no ha hecho la mili, prácticamente pues todos los que están unos años por debajo de mí, pues no la han hecho, es decir, ya con la edad que tengo, pues la mayoría de la población, y muchos también que ni siquiera sus padres la hicieron ya hemos llegado hasta ese nivel y por lo tanto ni siquiera le han contado lo que es el ejército, con lo cual allí, repito, en los dos países en los que sobre todo me muevo, Costa Rica, pues que no hay ejército y entonces tienen una duda enorme de lo que es. España, que algunos tienen una vaga noción porque su padre le cuenta historias y otros ni eso, no saben nada de lo que es el ejército y yo quería un poco contar mi visión personal de lo que representó para mí hacer el servicio militar obligatorio que se llamaba, la famosa mili, y que a la gente le sirva un poquito para entender lo que es el ejército. Vaya por delante, lo que representó para mí hacer la mili es muy personal, es mío. Y fue un cambio en mi mentalidad enorme. Pero tuve compañeros que su percepción fue
completamente distinta estando en la misma unidad haciendo las mismas cosas. Recuerdo un amigo que años después le conseguí contactar y, mira, oye, a ver si quedamos, ¿qué te parece si nos vemos? Y recuerdo que su contestación fue, mira, la mili para mí fue horrible, no quiero volver a saber nada de eso, ni de nadie que estuvo relacionado con eso. Realmente le debió de crear un trauma. Yo le recordaba como que nos llevábamos bien en la mili y bueno, pues mira, así terminó. Y otras personas, pues sigo teniendo contacto con ellos, léase aquí Chinchi durante toda mi vida, hemos sido amigos, y léase aquí Sergio Olea. Entre otros muchos, pero bueno, con estos he seguido teniendo contacto durante toda mi vida. Vamos, nos seguimos felicitando en los cumpleaños aún estando en la distancia. Bien, pues vamos allá, vamos a mi batallita para que por lo menos entendáis qué es la mili. Y cuando yo me refería a que si luego queréis que hagamos otra sección, pues si tú me escribes o me contactas o me dices, oye Arturo, yo quiero contarte mi historia de la mili, mis batallitas, pues si quieres que creemos esa sección, pues oye, si tenemos 3 o 4 o 5 que se animen a que yo los entreviste, pues los entrevisto, me cuentan sus historias, me cuentan sus batallitas y creamos una sección exclusiva que, como digo, se va a llamar Historias de la mili. ¿Por qué? Porque había una revista que se llamaba El Jueves, se sigue llamando El Jueves, satírica, de humor. El Jueves, la revista que sale los viernes, creo que era. Y ahí había una persona que escribía, se llamaba Iva, I-V-A, con acento final, y escribía las dos mejores historietas, que eran, una de ellas era Historias de la mili, imagínate lo que había ahí en esos puntos en esos asteriscos, y todos, absolutamente todos, teníamos, corría esa revista por el cuartel, aunque a los mandos evidentemente no le gustaba ni lo más mínimo, pero la comprábamos porque además incluso sacaba pósters de los últimos días que te quedaban y bueno, por ahí estaba, continuamente la leíamos, era un genio, era un genio. La otra era... Vaya, increíble, ahora se me ha olvidado. Maki Navaja, el último chorizo, con S. Creo que eran las dos mejores historietas, posiblemente junto a Clara de Noche, y yo creo que cuando Iva murió empezó el declive de la revista El Jueves. Que me perdonen los que están ahora, pero es mi opinión. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que no se me enfaden todos. Y vamos allá, ¿qué es la mili? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué se hacía? Bien, resulta que cuando tenías 18 años, pues un día te levantabas y tu madre estaba llorando, te levantabas un domingo y tu madre estaba llorando porque en mi caso pues me había tocado, se hacía un sorteo en la televisión y a mí me había tocado la zona pirenaico occidental. Todo el norte de España. Yo vivía en Madrid, con lo cual estábamos hablando de 300, 400 kilómetros de distancia. Mi madre intuía que yo no iba a dormir en casa durante... A mí me tocó 9 meses. Fui de los primeros que les tocó 9 meses y antes había sido un año, hacía muy poquito había sido un año. Entonces, pues nada, yo me levanté, mi madre llorando, el primer dramón de la mili. Y nada, bueno, pues ahí queda la cosa. Luego te mandan una carta de defensa y te dicen que te tienes que presentar a filas y que elijas un destino. Y ese, entre todas las zonas pirenaico occidental, pues te dan a elegir. Estaba Burgos, el País Vasco, Pamplona, que es la que me tocó, y alguna más. Entonces yo puse por cercanía Burgos, era la que más cerca me quedaba, no me tocó. Puse la última, el País Vasco, porque yo la hice en el 92, sin ser los años de plomo de ETA, los famosos años donde, bueno, había tantos problemas con esta banda terrorista que había, pues seguía habiendo todavía atentados. Y claro, la idea de que te tocara Pamplona, que está bueno, pues en la zona donde ellos prácticamente estaban o operaban, pues te ponía o te podía poner el punto de mira, ¿no? Que no era tanto el miedo de decir, oye, es que van a poner una bomba en el cuartel y tal, pero sí, pues nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, a lo mejor te tocaba conducir el carro de un general, ser conductor. Entonces, siempre empiezas ahí a pensar cosas que me va a ocurrir y tal, sobre todo tu madre.
Y entonces, claro, por ahí venía un poco la llorera, ¿no? La distancia a la que me iba a ir y encima Pamplona, que luego pues, todos le teníamos tanto miedo que yo personalmente después le tengo un amor enorme al norte de España. He trabajado después en Vitoria, en el País Vasco, en un montón de sitios. Son gente maravillosa, yo no tuve ningún problema, teníamos miedo que si la matrícula del coche era M y la iban a quemar y no sé qué, tal. Bueno, no pasó nada, yo salía con el pelo cortado a tomar una cerveza o lo que fuera con los amigos por la tarde, con las botas de militar, porque ni ves que no me las quitaba, y todos sabíamos a dónde íbamos y en qué zona estábamos. Y no pasó absolutamente nada de nada, pero ahí estaba el miedo. Entonces, bueno, yo pedí el penúltimo destino, Pamplona, y ese me tocó. Un día me fui para allá, me habían dado un billete de tren, el ejército te daba un billete de tren para ir y luego me enteré que te daban uno para volver, porque ellos tenían la obligación de llevarte hasta el cuartel, traerte del cuartel a tu casa 9 meses después cuando volvieras y te tenían que dar la ropa, el alojamiento y tal. Y luego te daban un pequeño salario, tan pequeño que recuerdo que cuando yo ascendí a cabo me tuve que comprar los galones y creo que casi todo el salario se me fue en los galones. O sea que igual me daban $2, $3, una cosa así, ¿no? Entonces, desde luego, por dinero no era, si querías ganar dinero, te tenías que ir ya de profesional. Bueno, pues llegas allí, llegas al cuartel y estás 2, 3 meses, digamos que haciéndote soldado, aprendiendo a hacerte soldado. Esos 2, 3 meses para mí fueron durísimos, muy duros. Mi cuartel era una unidad de montaña, el Regimiento de Cazadores y Zapadores de Montaña América 66, Rambos, y además tienes que unirle que mi teniente era el hijo de Rambo, mi teniente Area, del cual guardo un recuerdo fabuloso, absolutamente fabuloso. Tengo que hacer una apartada ahora y hablar un poquito de él. Venía de la Legión, era un joven teniente que había estado formando en la Legión y llegó a este cuartel de montaña donde realmente fue una formación muy dura la que nos dio, muy dura. Pero al mismo tiempo que fue muy dura, fue realmente ejemplar. Yo llegué a la mili pensando que aquello era una tontería. Llegué con un joven imberbe que tenía en la mente unas canciones, unos versos de una canción que decían, pero piensas que esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado son tan largos, que es una canción del marido de de Víctor Manuel. Canción muy bonita, como le pasa a muchísimos cantautores, pero que muchas veces cuando la oigo, me pasa con esto y con otras muchas, dices, sientes una cierta, no sé, la canción está muy bien armada, es una canción preciosa como tantísimas otras, pero luego no tiene nada que ver con los pensamientos que tienes, entonces te deja ahí una sensación un poco rara. Entonces no me la dejaba porque estaba convencido de que la mili era un absurdo. Mi coronel, cuando llegué, se encargó de quitarme esa idea absoluta. En 5 minutos mi hermano siempre dijo que me comieron la cabeza, y la verdad es que me comieron la cabeza en el buen sentido, porque a mí me hizo madurar, me hizo entender lo que era el ejército, hasta el punto que estuve a puntito de quedarme allá y de reenganchar. Y el segundo, que ya se ocupó de darle la vuelta completamente. Si mi coronel me dio 90 grados de vuelta, mi teniente Area terminó de darme los otros 90. En esos 3 meses, 2 meses, hasta que juras bandera cuando te haces soldado, aprendí realmente lo que era la disciplina, lo que era el honor, lo que era el respeto y sobre todo lo que era un líder de raza. Mi teniente era un líder, es un soldado de raza. Y bueno, guardo muchísimo recuerdo, como digo, del que se aprendía ahí. Pues ahí es cuando vas y aprendes pues a disparar. Por la mañana te levantas, haces ejercicio, corres un montón de kilómetros, tal, no sé qué.
lagartijas, no sé, forma física. Después de eso te quitas el chándal, te vistes de militar y vas a formación durante la mañana, pues a tiro, aprender a disparar el arma, aprender a camuflarte. Los trajes NBQ, recuerdo, los trajes para la guerra química, recuerdo ponérmelos, había una tirita aquí que tú te la quitabas y recuerdo como mi teniente nos dijo, esta tirita sirve para saber de qué vais a morir, porque como tienen tantas filtraciones los trajes, al final os va a entrar y os vais a morir, pero por lo menos sacas la tira y te enteras de qué era de lo que ibas a morir, algo así. Y bueno, pues camuflaje, cuerpo a tierra, pista americana, todas esas cosas. Como digo, para mí fue muy, muy, muy duro, pero estoy orgulloso, jamás me arrestaron, nunca. Y como digo, aprendí realmente lo que era el ejército y lo que era un mando que valoraba tus capacidades. Nunca estuve en mi unidad por encima de la media, más bien por debajo de la media, y nunca me arrestaron, nunca tuve problemas. Y sin embargo sí los tuvieron otras personas que estaban por encima mía. Físicamente quiero decir, ¿por qué? Pues porque yo di todo lo que podía junto a mi binomio y sé perfectamente que mi teniente lo vio. Y ahí ya empecé a darme cuenta de lo que era esto. No era la vida que yo había conocido, el trabajo que yo había conocido, un jefe que no sabes quién es, compañeros. Esto es distinto, es una vida, yo siempre digo que el ejército es una vida más ordenada. Después de esto, pues ya juras bandera y digamos ya eres un soldado y ya te dan un destino. Hagamos un alto. Antes de esto, aquí pierdo el contacto con mi teniente. Como digo, una excelente persona, un joven teniente que había salido de la academia y que tenía todavía todo ese ardor guerrero y que sabía transmitirlo, sabía entrar en nuestra mentalidad. De hecho, luego se sacó la carrera de psicología y entiendo muy bien por qué lo hizo, porque era un excelente psicólogo, un excelente analizador de las personas. Sabía muy bien entrarnos a cada uno. En 2 o 3 meses, si hubiera estado más con este señor, me hubiera gustado mucho, la verdad. Curiosamente yo perdí el contacto, como es lógico, con mi teniente, después entré en la compañía, ahora explico lo que es y ya nunca más supe de él. Y años después vino Manolo Cámara, un teniente coronel, aquí que somos muy amigos, dimos unos cursos en Costa Rica, y me dijo, ay Arturo, yo sé quién es Area, porque estuvo en mi promoción un año antes, un año después y tal. Yo creí que me estaba vacilando. Yo dije, no, no creo que se acuerde, ¿no? Después de tantos que pasan por la academia. Luego entendí que los tenientes coroneles vacilan poco y Manolo bastante menos. Y nada, días después de llegar a España, Manolo me manda los enlaces de mi teniente coronel y, oh sorpresa, pues eso, mi teniente ya no era el teniente Area, era el teniente coronel Area. La primera información que yo tuve de él fue hacía poco que se había aplicado el 155 en España por el tema de Barcelona y el que ya era psicólogo, y creo recordar que él ya estaba en la... No, estaba en activo. Había sido expedientado y le habían quitado 7 días o no sé cuánto de empleo y sueldo por hablar o por escribir unos textos acerca de la unidad de España y de lo que el ejército tiene que hacer en estos casos y cuál es una de sus principales funciones. Debo decir que estos textos eran muy, muy, muy técnicos. Había que leerlos 2, 3, 4 veces para entenderlos bien. Y yo creo que no tengo una muy mala comprensión lectora, tampoco soy ningún genio. Entonces, es lo único que he echado de menos alguna vez de mi teniente, que fuera un pelín menos técnico, pero claro, su formación le llevaba a eso y además la forma como él lo quería abordar para que no tuviera problemas luego, que aún así los tuvo, porque evidentemente pues le expedientaron, no sé si el término es expedientarle, pero vamos, salía ahí que el teniente Area había estado unos días sin empleo y sueldo y tal. Es lo único que yo podría hablar un pelín de él que podía haber mejorado. El resto es un soldado de raza absoluto. Escribí mis memorias y obviamente le nombraba, se las mandé hace poco. Encontré por ahí su teléfono y tuve el orgullo de poder hablar con él unos minutos. Me llamó él.
Y bueno, pues me encantó el que cuando hablé con él le dije, pues mire tal, soy Arturo Santiago Yepes, yo estuve con usted y me gustó mucho las palabras de él. Arturo, pues la verdad no te pongo cara, pero sí, sí te recuerdo y tal. Evidentemente no recuerda a un joven imberbe que estaba con otros 30 y tantos jóvenes imberbes, que estábamos más perdidos que Carracuca en aquellos años, pero soy tan simple con estos temas que a los 52 años que tenía entonces, ha sido hace muy poquito, me emocionó la idea de pensar que se podía acordar de mí sabiendo que no se acordaba de mí. Hasta en eso cumplió su labor, su función de líder. Bueno, aquí estamos hablando de la mili, no estamos hablando solo de mi antiguo teniente. Bien, después de hacer la mili, después de hacer la formación de estos 2 o 3 meses, que no recuerdo cuánto es, y de jurar bandera y tal, te dan un destino. Es como que ya has terminado la carrera, digamos, ya estás formado, ya eres un soldado. Y ahora pues te vamos a dar un destino. El resto de tu tiempo aquí en la mili, pues vas a trabajar en algo. Y al igual que un arquitecto se saca la carrera y a veces trabaja limpiando pisos porque no encuentra trabajo, otras veces entra de aprendiz y otras veces se tiene que hacer albañil y otras veces entra directo a ser arquitecto, pues aquí pasa lo mismo. Te dan destino y unos entran pues directo a la unidad de esquiadores, a la unidad de fusileros, a donde sea. Y en mi caso el destino fue al SERES, Servicio Educacional y de Recreo del Soldado. Se acababan las armas, se acababa el tema ya de lo primero que nos dijo mi capitán es, bueno, para ustedes ya se ha acabado el ejercicio físico, ahora están en servicios para el acuartelamiento. En mi caso me tocó la biblioteca y la sala de vídeo, yo era responsable de esa área y a la hora de hacer guardias, yo en lugar de tener que ir con un fusil a ponerme en las zonas de defensa del cuartel como resulta que yo me tenía que hacer cabo, porque en ese destino donde yo estaba, en la biblioteca, estaba solo, pues yo tenía que hacer el curso de cabo y ascender a cabo inmediato porque tenía que mandar eso un cabo, no podía haber un soldado solo. Entonces, al hacerme cabo, los destinos, los servicios que yo hacía una vez en semana, me tocaba dar un servicio de cabo, trabajar como cabo, digamos, y eso me tocaba en cocina. Yo me ocupaba de que la cocina pues saliera la comida bien, que hubiera todos los elementos que necesitaba el cocinero, que estuviera caliente, que estuviera limpia, que los 700 y pico soldados que comían lo hicieran bien, y eso implicaba que yo el resto de los días comía fantástico porque tenía acceso a la cocina siempre, con lo cual siempre he pensado que el mejor destino que te podía tocar en mi cuartel era este. Por un lado te alegrabas porque decías, vale, se acabó el esfuerzo físico, tal, ya lo dejo atrás. Y por otro lado te daba pena, precisamente por dejar ese esfuerzo físico y ese mundo. Pero esto me abrió otra puerta. Si bien es verdad que durante la formación inicial aprendí pues lo que era el liderazgo, lo que era el ejército, cómo funcionaba todo eso, aquí al ascender a cabo empiezas a tener conexiones con sargentos a los cuales les tienes que dar novedades, pues cómo está funcionando la cocina, qué está pasando, tal. Y eso te abre ya un nivel. No es que yo fuera un oficial, ni un suboficial, ni nada, pero sí empiezas a tener un cierto contacto, sobre todo si te gusta. A mí me gustaba la mili, me gustaba la biblioteca, me ha gustado siempre leer, entonces organicé la biblioteca completa. Eso hizo que con mi capitán tuviera una relación excelente. La sala de vídeo la dejé tan bien, tan bonita, la arreglé tanto que el coronel del cuartel venía y me hablaba de tú. Lo cual al principio pues da un poco como de miedo, no sabes si te van a arrestar y tal, y no, o sea, a mí me llamaba a su despacho y yo iba allí como si, casi como si fuéramos amigos, porque se emocionó al ver que yo estaba, bueno, pues haciendo algo, porque la mayoría de la gente intenta pasar desapercibida en la mili, hasta el punto que la sala de vídeo, que era la sala de reunión de los soldados, terminó siendo la sala de reunión de los oficiales. Aquello quedó fantástico. Y como digo, esto me ayudó a conocer un poco lo que era la jerarquía militar. Recuerdo una vez que yo estaba de guardia en cocina de cabo
me mandaron unos soldados de fusileros y los soldados me dijeron que no, me los mandaron para que trabajaran ese día y los soldados me dijeron que ellos no iban a trabajar, que ellos eran fusileros y ya está, y que no iban a trabajar. Y entonces les dije, ya digo, pero es que aunque seáis fusileros, hoy tenéis que dar el servicio aquí en la cocina, hay que limpiar el comedor para que esto funcione. No, 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 nosotros no vamos a trabajar. Yo no sé ni cómo era el reglamento sé que se hacen documentos internos cuando alguien no te hace caso, siendo cabo, pero realmente opté por irme directamente a su sargento, que estaba de guardia, y por suerte, pues el sargento de guardia era el que yo tenía que darle novedades de cómo iba la cocina, entonces me planteé allí y tal. Pues a la hora de mi sargento, mire, que tengo un problema en la cocina y recuerdo que lo primero fue, pues me alegro por usted, solucione sus problemas. Ya a mi sargento, pero es que los problemas vienen de los soldados que me han enviado, que dicen que no van a trabajar y que a mí no me van a hacer caso. Se levantó alterado y tal, ¿cómo puede ser tal? No sé qué, llegó allí a la sala de vídeo, perdón, a la cocina. ¿Qué es esto? Ustedes están aquí, este señor es un cabo, ustedes están al mando de él ahora mismo. Recuerdo con los soldados ya, pero no, pero es que usted es nuestro... Ustedes hacen caso al sargento, perdón, al cabo, y si el cabo les quiere arrestar, no hay ningún problema, que venga a mí y el arresto que él les quiera poner se lo voy a ratificar yo y tal. Es decir, el ejército funciona bien si tú te comportas bien. Hay garbanzos negros, he conocido garbanzos negros, conocidos otros garbanzos muy negros, en forma de 2 garbanzos negros. Pero el resto son excelentes personas, al menos las que yo conocí. Entonces, ¿qué ocurrió durante este periodo? Pues que me di cuenta que si tú hacías las cosas bien, si tú te preocupabas de que las cosas funcionaran, era, como digo, una vida más organizada, era una vida más simple. Sabes dónde estás, sabes quién está por encima tuyo y sabes que le tienes que obedecer, aunque no entiendas las órdenes, y sabes quién está por debajo tuyo y sabes que te tiene que obedecer, aunque no entiendas las órdenes. Sabes que vas a ir subiendo. Hay un nivel que a mí me encantó. Alguna vez he pensado que al ser mi cuartel una unidad de montaña, una unidad de cuerpos especiales, pues la mayoría de las personas que estaban allí eran jóvenes, deportistas. Mis sargentos eran tipos que luego salían de ahí, todavía se iban a hacer montañismo, que en el norte el montañismo es como deporte nacional, se iban a hacer bicicletas, se iban no sé qué. He tenido otros compañeros que han hablado en unidades que han estado en unidades menos operativas y en algún momento sí me han contado que vaya, pues es que esto aquí, porque supongo que ya cuando estamos hablando de más oficinas y tal, quizá, no lo sé, ahí sea un poco distinto. Pero mi cuartel, las personas con las que yo trabajé, mis mandos fueron excelentes, cambiaron mi vida, cambiaron la forma de ver mi vida en 9 meses, hasta el punto, como digo, de que estuve a punto de quedarme en el ejército, de reenganchar. No fui a la mili, a la guerra, no se va a la guerra, aunque hubo un reemplazo en mi época, creo que a Kuwait, o a Kuwait, a Irak, no sé a dónde los mandaron. Fue muy sonado, por hacía muchísimos años que no se los enviaba, pero realmente no hubo combate ni hubo nada. Pero íbamos a la mili a aprender a ser soldados para, en el caso de que hubiera un ataque a España o una necesidad de defenderla, pues tuviéramos la formación. A los 9 meses, pues sales con tu grado y ya está. No fui a ningún sitio ni a matar ni a nada, vas simplemente a formarte. Como digo, esto es lo que yo quería transmitir de alguna manera, para que las nuevas generaciones lo entiendan, para que cuando alguien me pregunte en Costa Rica qué era la mili, pues entiendan que es mi versión de la mili, la mía. Luego, claro, cuando he ido a Colombia, que he estado allá, pues es distinto. O sea, Colombia, el ejército está por todos lados, ¿no? Ecuador también lo he visto bastante, pero aquí no. Entonces, creo que les puede llamar la atención a amigos, a alumnos, a gente que tengo de Costa Rica y que son la mitad, el 30% de las escuchas del canal, y creo que el otro 30% que son españoles, pues quizá también les ayude un poquito. A los que hicimos la mili, porque les va a sonar la batallita, y a los que no la hicieron, pues quizá para enterarse un poco. Y al que le aburra, pues bueno, no se le puede
llegar a todo el mundo, es imposible. Termino, si no te has suscrito, suscríbete. Déjame un mensaje, me interesa mucho un texto, qué te pareció, qué opinas de esto, cómo lo has visto, para ver si finalmente, como digo, hacemos otra sección. Y si estás interesado en la sección, ponlo. Ponme un texto ahí, oye Arturo, tal, contáctame, que me gustaría contar lo que a mí me pasó. Todos los que hemos hecho la mili tenemos 1 millón de batallitas, entonces podemos sacar esta batallita que nos pasó, esto que ocurrió, esto que me pasó en tal día. Anécdotas, no, nada más que eso, las batallitas que le contamos a nuestros hijos o que nos contaron nuestros padres. Pues mi padre me contó que le pasó esto. Creo que podría ser interesante. Sé que hay mucha gente que tiene mucho que contar. No sé si luego ya se atreverán a salir aquí, porque a la gente a lo mejor le da un poco de vergüenza, pero si os atrevéis, si os gusta, repito, escribirme un mensaje que yo me comprometo a haceros la entrevista porque va a ser divertidísima y la sección sería Historias de la Mili, que si la hiciste, has leído muchas veces esas historias del jueves del grandísimo Iba. Nada más, me despido de vosotros, ha sido un placer estar ahí. Esta grabación iba a durar 10 minutos, llevo 30, quizá los que no han hecho la mili entenderán lo que son las batallitas. Imagínate si hubiera querido contar algo más de lo que me había pasado. Hubiéramos llegado a la hora hablando. Bueno, eso era la mili. Cuando alguien tiene tantas cosas que contar es que tiene muchos recuerdos ahí grabados. Cuando fueron tantos los recuerdos en 9 meses es que fue muy importante. Repito, para mí. Nada más. Gracias por estar ahí. Nos vemos, nos oímos en un próximo podcast, en un próximo